comience la grabación. Bien, entonces este es el primer video de la materia de programas estadísticos del semestre 2021. Y también es importante mencionar que hemos decidido incorporar no solamente ERE en nuestra materia, sino también este otro programa que tiene otro enfoque, pero que también es muy útil, que es Infostat, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias entre ERE y Infostat. Indudablemente, ERE es un programa mucho más sofisticado, ¿no? Es de un código abierto, en cambio Infostat es de un código cerrado, ¿no? En Infostat no necesitamos aprender un lenguaje de programación, pero en ERE sí necesitamos aprender el lenguaje de programación. Entonces, ahí hay diferencias, pero en este video nos vamos a abocar a lo que es Infostat, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver, no sé si ya pueden ver la base de datos. Hola. Sí, doctor. Bien, entonces esta es una base de datos donde nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la especie, el código de especie, la condición del árbol, si es aprovechable, es remanente, tenemos el diámetro, altura del fuste, ¿no? Entonces, si yo quiero acá, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el tipo de letra, simplemente voy a ir acá y lo cambiamos, ¿no? Después, ¿qué más podemos hacer? Podemos incorporar otras variables también, ¿no? Entonces, por ejemplo, con altura de fuste y con el diámetro yo podría calcular el volumen, ¿no? Entonces, conveniente. Habíamos indicado que también lo podemos eso calcular dentro de Infostat, ¿no? Pero es mejor hacerlo en Excel, ¿no? Porque hemos dicho que hay algunas restricciones, no muchas, pero hay algunas cuando nosotros trabajamos con una versión estudiantil, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos, por ejemplo, ahí, estamos cambiando a Times New Roman, ¿no? El tipo de letra. Entonces, acá, ¿qué vamos a colocar? Nosotros vamos a colocar, por ejemplo, volumen, ¿no? Estoy colocando si yo quiero calcular el volumen, entonces acá eso va a ser igual a 0.7854, ¿no? Multiplicado, esa es la formulita del volumen, por el diámetro, entonces aquí tengo el diámetro, pero el diámetro está en centímetros acá y tiene que estar, para la fórmula en volumen, tiene que estar en metros, entonces dividido entre 100. Y eso entonces va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos elevado al cuadrado. Y luego multiplicado por la altura de fuste, que va a estar en este caso acá, esa es la altura, y multiplicado por un coeficiente de forma que normalmente utilizamos 0.65, ¿no? Entonces, 0.65. Bueno, esa sería la formulita para calcular el volumen, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la formulita para calcular el volumen. Simplemente para que se llenen los 2106 datos, simplemente le tenemos que dar acá un doble clic y se va a llenar, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo eso. Podemos también nosotros dar, acá si queremos podemos cambiar el número de, de decimales, ¿no? Podemos cambiarlo también o lo podemos dejar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos calculado entonces el volumen, ¿no? Entonces, eso es importante acá, ¿no? Tenemos el volumen. Bien, lo vamos a dejar ahí el volumen con esos decimales, ¿no? Y entonces lo vamos a guardar. Entonces, aquí voy y lo voy a guardar. Bien, está guardado ahí, ¿no? Entonces, está guardado ahí lo que tenemos eso, ¿no? Y entonces, aquí vamos a ir nuevamente. Bien, entonces acá tenemos estas variables. Les he indicado de que lo que ahorita he guardado es en la versión actual de Office, ¿no? Pero si yo quisiera abrir esto directamente en Infostat, no lo va a permitir, ¿no? Porque la versión estudiantil requiere que nosotros guardemos primeramente, lo guardemos eh, este archivo,
pero no en el libro de Excel actual, sino en el libro de Excel 97-2003, ¿no? El que tiene solamente ahí tenemos, en este caso, XLS, en el libro de Excel 97-2003. En cambio, en el actual tenemos asterisco punto XLSX. Entonces, eso no lo va a reconocer, pero sí lo va a reconocer el libro de Excel 97-2003. Entonces, seleccionamos este y lo guardamos. Bien, está guardado. Y ahora nos salimos de acá. Bien, entonces, una vez que nosotros nos salimos, nos vamos ahora a Infostat, ¿no? Entonces, ahí tenemos Infostat. No sé si ya pueden ver Infostat. Hola. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces, ahí fíjense, la ventana, como está también ahí en la presentación, está completamente vacía porque no tenemos ningún dato, ¿no? Al cual podamos aplicar los métodos estadísticos. Entonces, lo que vamos a hacer es importar, ¿no? Importar la base de datos. Entonces vamos a importar esa base de datos y le vamos a colocar acá, abrir, ¿no? Y nos vamos a nuestra carpeta Aula Virtual Map 315, tema 1, introducción, R forestal, semestre 2, 2021. Bien, nosotros ahora sí tenemos una hoja de cálculo que sí lo podemos importar, pero fíjense, esta hoja de cálculo, acá si nos vamos, es la hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003. No, esa es la que reconoce la versión estudiantil. Entonces acá nos seleccionamos y le decimos abrir. Abrir. Bien. Ahora fíjense, ahí tenemos la base de datos. ¿Qué tenemos que revisar? Y eso también está en la presentación. Primero, la primera fila están los nombres de las columnas, los nombres de las variables, en nuestro caso, que serían especie, código de especie. Tenemos condición del árbol, diámetro, altura de fuste y volumen, ¿no? No tenemos más. Entonces, está correcto porque solamente tenemos esas variables, ¿no? Entonces tenemos hasta la F, ¿no? Y al final también tenemos, bueno, nos está dando algunos datos, pero no son solamente, son muchos más datos, solamente nos muestra por default los 20 primeros, pero ahí tenemos nosotros una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces acá nosotros estamos, esta es una muestra simplemente de las primeras filas y de las columnas que tiene la tabla. Bien. Si nosotros tuviéramos colores en las columnas, si le diéramos, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una base de datos de aprovechamiento y para nosotros la variable más importante es el volumen. El volumen lo podríamos haber coloreado en Excel y de manera que cuando importemos, decir que también nos importen los colores, ¿no? Que le hemos dado a esta variable. Entonces, en este caso, ninguna variable tiene colores y por lo tanto, le damos simplemente aceptar. Bien, esta es la base de datos ahora que nosotros tenemos acá. Y fíjense acá, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2107 árboles, 2107 árboles, y tenemos las 6 columnas que representan a las 6 variables, que son especie, código de especie, condición de árbol, diámetro, altura de fuste, volumen, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la información, Entonces, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá? También esto, si quieren, ustedes pueden bajarlo, ¿no? Ahí. Entonces, no conviene hacerlo más, ampliar el ancho, porque no tenemos más que seis variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Una de las cosas importantes es todo lo que es numérico lo podemos centrar, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos centrar. Aquí tenemos estos igual, podemos hacer el centrado de las variables cuantitativas. Y ahora un poco hacer el análisis variable por variable. Especie es una variable cualitativa. Entonces, código de especie es una variable numérica, pero no es una variable que tiene que tiene que ser como un número real, tiene que ser un número entero, porque es un código. Le hemos dado a la especie Vivos, por ejemplo, el número 1. El número 2 le hemos dado, o el número 5 a Ocorosillo, le hemos dado el número 3 a Momoki, entonces simplemente es una asignación del número. Por lo tanto, en código de especie lo que tenemos que ver es que sea un número entero. Entonces seleccionamos esto
y le decimos tipo de dato, quiero cambiar de entero mejor dicho, de real a entero. Ahora sí está bien, es un número entero, el código de especie. Bueno, y estos otros son los tres son números reales, ¿no? Porque tienen decimales y ustedes fíjense que todos tienen dos decimales. Entonces, por ejemplo, si en el diámetro yo requiero solamente un decimal, porque fíjense todos los demás son 0, 0, entonces yo coloco acá. Entonces, tipo de datos real está bien y aquí tenemos decimales. ¿Cuántos decimales? Un solo decimal. Bien, entonces aquí tengo un solo decimal. Y la altura de fuste, fíjense que ha sido una aproximación. Si bien la altura de fuste se expresa con un número real, pero como ha sido una aproximación a un número en metros de altura, entonces también no conviene que esté con decimal. Lo podemos colocar, va a ser un número real, sigue siendo un número real, pero le vamos a dar acá 0 decimales, ¿no? Es un número real, no es un número entero, pero tiene 0 decimales, ¿no? Y el volumen lo podemos dejar con 2 decimales, ¿no? Ahí así como está, ¿no? Entonces, bueno, esto entonces lo vamos a centrar acá, ¿no? Ahí tenemos entonces especie, código de especie, condición del árbol, diámetro, altura de fuste, volumen, ¿no? Bien, tenemos esas variables. Y nosotros hemos indicado que, por ejemplo, a ver, vamos a hacer ahora yo tengo diámetro, altura de fuste y volumen. Lo que tengo que hacer una vez que ya he revisado, ¿no? Estos aspectos, el número de decimales, que sea un número entero, no un número real, etcétera, entonces lo puedo guardar ahora. Lo puedo guardar como un formato, pero como un formato IDB2, que es el formato de datos de Infostat, y lo guardamos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener ahora, nosotros acá en el aula virtual, vamos a tener justamente esos archivos. Fíjense, tenemos R Forestal Introducción parte 2 y tenemos R Forestal Introducción parte, mejor dicho, parte 1, pero son lo mismo, solamente que este es un archivo de Infostat, estos dos son archivos de Excel, ¿no? Entonces, tenemos eso. Ya, entonces ya tenemos guardado nuestra base de datos con la que vamos a trabajar, pero tenemos en el formato ya de Infostat. Entonces, ¿qué significa? Yo podría borrar esta información de Excel, ¿no? Porque ya tengo en Infostat y podría hacer mi análisis simplemente en este archivo con la extensión IDB2, ¿no? Que es un archivo de la base de datos Infostat. Pero lo podemos dejar también ahí, el Excel, para posteriormente ver si hay algún problema y podemos revisar. Bien, ya tenemos eso, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono diámetro? Fíjense, he seleccionado diámetro, una variable que es importante, y fíjense lo que aparece abajo, lo que habíamos dicho, he seleccionado un conjunto de celdas, todas ellas en este caso que corresponden al diámetro, y me está indicando acá que tenemos 2106 datos del diámetro. La suma bueno, la suma del diámetro no tiene ninguna relevancia, pero lo que sí nos interesa, por ejemplo, es saber rápidamente que la media del diámetro de esos 2106 árboles es 77.81 centímetros, que la desviación estándar es 18.5 centímetros, que el valor mínimo es 50 centímetros y tenemos un valor máximo de 168 centímetros, ¿no? Que el percentil al 5% es 53.4 centímetros y que el percentil al 95% es 111. Y cuando hablamos de percentiles, ¿qué estamos indicando? Que la probabilidad de tener valores del diámetro menores o iguales a 53.4 centímetros es del 5%, ¿no? Es del 5%. Y la probabilidad de tener valores menores o iguales a 111 centímetros, esa probabilidad es del 95%, porque ese es el percentil 95, ¿no? Entonces, ahora, si yo cambio a volumen, entonces rápidamente, fíjense, va cambiando de acuerdo a la variable que estoy cambiando. Entonces, si yo estoy interesado en el volumen, ¿no? Y si mi variable importante sería el volumen, ¿qué tengo que hacer? Darle un color. Darle un color. Entonces, acá colorear la selección. Voy a seleccionar y voy a buscar, por ejemplo, aceptar. Le estoy dando un color. Fíjense, este es un color a la variable volumen. Ahora voy a seleccionar nuevamente y ahora tengo acá el análisis en la parte
inferior. Dice, yo cómo puedo interpretar, tengo 2106 datos del volumen, ¿no? El promedio es 3 metros cúbicos, esa es la media. Tenemos una desviación estándar de 1.78 metros cúbicos. El valor mínimo es 0.58 metros cúbicos y un valor máximo de 14.5 metros cúbicos. El percentil al 5% es 1.06. Eso significa que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.06 metros cúbicos es de un 5% y la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 6.3 metros cúbicos es de un 95%, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, solamente hacer un análisis rápido de estos 10 primeros árboles de Vibosi, vamos a suponer que aquí tengo los 10. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo, fíjense, 10 árboles seleccionados. Entonces, me está indicando que de esa selección de esos 10 árboles, solamente tengo una suma de 23.75. La media del volumen de esos 10 es 2.37 metros cúbicos. Tiene una desviación estándar de 0.55. El valor mínimo es 1.51. Fíjense, de estos 10, el mínimo es 1.51. El valor máximo es 3.24. No hay un valor mayor a 3.24. Y tenemos también un percentil al 5% de 1.34 y un percentil al 95% de 3.08. Entonces, esa es una ventaja también sumamente importante de Infostat, ¿no? Que nosotros podemos seleccionar un conjunto de celdas y vamos a tener entonces sus estadísticas. Ahora, si yo selecciono de estos tres, ¿no? De estos tres ahí, indudablemente no tiene sentido porque acá, por ejemplo, acá estoy seleccionando de los 10 primeros árboles de Vibosi y quiero saber, pues lo he seleccionado su diámetro, altura de fuste, volumen. Ahí no tiene sentido que hagamos eso porque nos está dando una media de todos esos números, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es variable por variable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está tomando en cuenta todos estos números, estos 30 números, y está sacando la suma, la media, la desviación estándar, lo cual no es lógico, ¿no? Nosotros tenemos que hacer por variable, ¿no? De los 10, de los 20, etcétera. Bien, entonces, eso también es importante acá, ¿no? Importante que lo podamos ver. Bien, otro aspecto importante acá es que nosotros tenemos acá la opción de exportar la tabla. Nosotros podríamos exportar la tabla. Hemos dicho que si bien trabajamos con Excel, pero no es el único programa para el procesamiento de los datos. Tenemos varios programas. Si yo quisiera acá, podría, fíjense, mi archivo que está ya en Infostat, en el tipo de datos de Infostat, entonces lo podría importar. ¿Qué opciones tengo para exportar? Mejor dicho, estamos exportando, sacando hacia afuera. Puedo exportar, por ejemplo, en DBase, podría exportar para Infogen, que es otro programa estadístico, o para Paradox, que es un programa de manejo de datos. Entonces lo puedo exportar, ¿no? Entonces, o en formato de texto también lo puedo exportar y en formato de texto se puede trabajar también con muchos otros programas, ¿no? Entonces, eso es también un aspecto sumamente importante que podemos exportar acá, podemos exportar. Acá tenemos otro icono que podemos copiar y pegar, ¿no? Entonces, yo puedo acá copiar esta parte y pegarlo acá en esta celda. Entonces, podemos copiar y pegar, ¿no? Podemos también imprimir, ¿no? Podemos ver la tipografía, aumentar el tamaño de las letras, disminuir el tamaño de las letras. Acá, fíjense, podemos disminuir el número de decimales. En este caso, por ejemplo, estoy seleccionando la variable volumen y yo lo podría disminuir. Ahora, fíjense, solamente tiene un decimal. Le puedo aumentar nuevamente 2 decimales, le puedo aumentar 3 decimales, nuevamente 2. Entonces, cada variable que seleccione lo puedo ir cambiando el número de decimales, ¿no? Bueno, y acá podemos, alinearlo a la izquierda, al centro o a la derecha,
¿no? Podemos colorear, bueno, en este caso volumen ya está coloreado, ¿no? Entonces podemos insertar una nueva columna acá. Si nosotros queremos, podemos insertar una nueva columna. Podemos agregar, podemos eliminar una columna. Si yo quisiera eliminar el volumen, lo puedo eliminar acá, ¿no? Podemos ordenar, ¿no? Podemos también desactivar casos seleccionados o podemos activar casos seleccionados, ¿no? Entonces, o podemos intercambiar casos activados con desactivados. Entonces, lo que estaba activado se va a convertir en casos desactivados y lo que estaba desactivado se va a convertir en casos activados, ¿no? Entonces, desactivar casos no seleccionados. Entonces, acá tenemos bueno, y aquí tenemos agregar descripción a la tabla de datos, ¿no? Entonces, si yo quiero, bueno, vamos a suponer que esta información que yo tengo, ¿no? Se refiere a un censo o a un inventario forestal de un determinado lugar, ¿no? Entonces, yo también puedo colocar información adicional relacionado a esta base de datos, ¿no? Entonces, aquí fíjense, yo puedo mostrar, podría colocar, por ejemplo, esta base de datos, podría colocar corresponde a un inventario forestal, corresponde, ¿no? O a un censo, o a un muestreo, corresponde a un muestreo de 2.106 árboles, ¿no? Y puedo así ir colocando el lugar de donde hemos sacado, yo puedo colocar ahí la fecha, toda la información adicional, ¿no? Entonces, esa es la edición. Entonces, podemos guardar. Aquí dice, ¿la quiero guardar? Sí, lo guardamos. Entonces, vamos a ver siempre, aquí tenemos ya, fíjense, ahí tenemos la descripción de la base de datos, ¿no ven? Entonces, es importante también describir, saber de dónde viene la base de datos, ¿no? Tal vez aquí podemos colocar también el código de especie, ¿no? O esto de condición del árbol, aprovechable, remanente, si hemos tomado en cuenta el diámetro mínimo de corta, o cuál ha sido el criterio para ver que uno sea aprovechable y el otro árbol sea remanente, etcétera. Entonces acá toda la información que nos ayude a comprender mejor, a describir la información adicional de la base de datos, lo podemos colocar ahí, ¿no? Bien, eso sería entonces lo que tendríamos en relación a los datos, ¿no? Y ahora, una vez que hemos explicado simplemente cómo trabajamos en Infostat con los datos, vamos a ver qué podemos hacer acá con lo mismo que hemos visto en la presentación. Hemos dicho nosotros que acá tenemos el menú estadísticas donde están todos los métodos estadísticos que nosotros podemos utilizar, en este caso, en el análisis de datos forestales. Desde lo básico, ustedes pueden ver acá en estos tres, hay una línea acá, hay una línea, y esa línea nos está indicando un grupo de métodos estadísticos, ¿no? Entonces, los tres primeros podríamos decir que son los métodos estadísticos básicos. Luego ya tenemos algunos métodos más avanzados, entonces a medida que vamos bajando vamos a ir presentando algunos métodos más sofisticados, ¿no? Entonces, los tres primeros estarían relacionados con lo que son medidas resumen, tablas de frecuencia y probabilidades y cuantiles, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá, medidas resumen, ¿no? Lo mismo que hemos visto ahí. Y vamos a ver, vamos a indicar que la variable que nos interesa es el volumen de madera, entonces, o volumen maderable, y por eso que fíjense, el color que nosotros le hemos dado a esa columna también aparece en la ventana de las medidas de resumen. Aquí fíjense, la única variable que está coloreada es volumen, ¿no? Eso significa que esa es la variable más importante y la que tenemos que analizar, hacer un análisis estadístico de esa variable. Entonces, esta la voy a seleccionar y le voy a dar la flechita para incorporar a la ventana de análisis, ¿no? Y le voy a colocar acá, por ejemplo, criterio de clasificación. Hemos dicho que yo puedo analizar el volumen, ¿no? A ver, vamos a ver inicialmente, vamos a ver eso sin colocar criterio de clasificación. Yo quiero ver de los 2.106 datos del volumen, un resumen estadístico, ¿no? Entonces,
Vamos a aceptar acá. Bueno, por default hemos dicho que aparece lo que está en ahí activado, seleccionado, que es n número de datos, la media, desviación estándar, mínimo, máximo, pero nosotros requerimos otras medidas descriptivas más, como por ejemplo la varianza muestral, el error estándar, el coeficiente de variación, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, la simetría y la kurtosis. Por lo menos esos son los que deberíamos adicionar para hacer un análisis estadístico un poco más profundo, ¿no? Entonces podemos colocar también que nos muestre que haga una presentación vertical, no horizontal, ¿no? Y entonces acá le vamos a dar a aceptar. Estamos viendo solamente la variable, haciendo un análisis estadístico solamente de la variable volumen, ¿no? Entonces nos vamos acá. Bien, y ahí tenemos. Ese es nuestro resumen, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí el resumen estadístico que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, que son 2.106 datos del volumen. La media del volumen son 3 metros cúbicos. La desviación estándar es 1.78. La varianza muestral es 3.16. El error estándar es 0.04. Y el coeficiente de varianza, fíjense, hay un coeficiente de varianza sumamente alto, de 59.24%, ¿no? Y eso se refiere o se debe fundamentalmente a las dimensiones. Estamos empezando desde 50 centímetros de diámetro y estamos yendo hasta un máximo, fíjense ahí, de más de 1 metro y medio, ¿no? Por eso es que ahí aparece también un valor de volumen mínimo de 0,58 metros cúbicos y estamos yendo hasta un valor de 14.53 metros cúbicos. Entonces hay una gran variabilidad de los datos del volumen, ¿no? Luego tenemos una mediana de 2.53% y eso significa que la probabilidad de encontrar valores del volumen menores o iguales a 2.53 metros cúbicos es de un 50% y la probabilidad de presentar valores mayores a este valor, a este volumen de 2.53 metros cúbicos es del otro 50%. Tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil que tienen valores de 1.75 y 3.78. Eso significa que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1.75 metros cúbicos es igual a un 25%. Y la probabilidad de tener valores del volumen menores o iguales a 3.78 metros cúbicos es de un 75%. Luego tenemos el coeficiente de asimetría, que es 1.73, y eso significa, en el coeficiente de asimetría, que nuestra curva no es simétrica, sino que presenta más bien una asimetría a la derecha, ¿no? Porque en el coeficiente de asimetría nosotros tenemos valores de 0, menores a 0 negativos y mayores a 0 positivos. Cuando nuestro valor del coeficiente de asimetría se aproxima a 0, entonces tenemos una aproximación a una curva simétrica. En cambio, si nuestros valores están a la izquierda, son valores negativos, tenemos una curva con asimetría hacia la izquierda y cuando el valor es positivo, como en este caso, valores encima de 0, nuestra asimetría es a la derecha, ¿no? Y también en el caso de la kurtosis tenemos valores iguales a 3, significa que la curva es igual, similar a la de la normal. Valores mayores a 3 significa que tenemos una curva leptocúrtica, una curva más pronunciada en su cima. Y cuando tenemos valores menores a 3 significa que tenemos una curva platicúrtica, que es una curva aplanada, achatada, ¿no? en su cima. Por lo tanto, en este caso tenemos un valor de 4.53 y eso significa que ese valor es mayor a 3 y por lo tanto la curva sería ligeramente leptocúrtica. Eso significa que tiene un pico más pronunciado que el de la curva normal. Entonces, de esa manera estamos interpretando la salida de las medidas resumen, de una sola de las variables, que en este caso sería el volumen maderable, ¿no? Ese sería un resumen estadístico, pero
sin discriminar esos volúmenes por especie, ni por si son aprovechables o remanentes, si no son en total. Pero si nosotros vamos nuevamente a estadísticas y decimos ahora, vamos a hacer las medidas resumen, pero vamos a incluir acá, vamos a incluir que vamos a hacer un análisis por especie. Entonces vamos a tener acá, especie va a ser el criterio de clasificación. Vamos a ver también lo mismo que hemos visto ahí en forma general, pero ahora vamos a ver por especie, ¿no? Entonces nos vamos, aceptamos, ¿no? Nuevamente, fíjense, ya está todo seleccionado, le damos vertical y le damos aceptar. Bien, fíjense, entonces acá tenemos una serie ahora de información. Por ejemplo, aquí tenemos Vibosi, solamente para la especie Vibosi tenemos 78 árboles de Vibosi. La media tiene 3.3 metros cúbicos de madera para Vibosi, una desviación estándar de 1.43, una varianza muestral de 2.03, un error estándar de 0.16, y en el caso del Vibosi, el coeficiente de varianza es 42.89. Eso significa que el coeficiente de varianza es menor que el coeficiente de varianza total, que es 56.2. Tiene un valor mínimo de 1.19 metros cúbicos, un valor máximo de 8.02 metros cúbicos, la mediana es 3.09. Bueno, y ahí estamos viendo todo lo demás en relación a la especie Vibosi, ¿no? Luego tenemos la especie Coquino, y así vamos, y esto está yendo por abecedario, ¿no? Primeramente estamos viendo la B, la C, luego viene Momoki, luego viene Ocho, luego viene Ocorosillo, Paquió, Cerebó, Tajibo, Verdolago, y Esquero Blanco y Esquero Negro, ¿no? Pero posiblemente acá, para que nosotros podamos hacer consultas, no sea conveniente que hagamos el resultado en forma vertical, sino más bien en forma horizontal. Y vamos a ver cuál es el significado de hacer en forma horizontal. Entonces, nuevamente nos vamos a tabla de resumen, hacemos lo mismo, solamente ahora vamos a cambiar. No queremos en presentación vertical, sino presentación horizontal. Y ahora vamos a ver ahí. Bien. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Porque nosotros vamos a convertir ahora este resultado en una nueva base de datos. Antes de eso, lo vamos a guardar nuestros resultados, y acá vamos a colocar guardar resultados, ¿no? Y entonces vamos a tener nuevamente acá los resultados con el mismo nombre. Entonces acá nos vamos a ir y lo vamos a guardar. Bien, ya está guardado. Entonces tenemos ya un archivo de resultados del volumen en función a las especies. Aquí tenemos las especies. Y eso lo podemos ver donde, también lo podemos ver acá. Fíjense, el morado es la base de datos de Infostat. El amarillo son los resultados de un procesamiento en Infostat. Entonces tenemos los datos en Infostat y los resultados de un procesamiento, ¿no? En este caso, del procesamiento del análisis estadístico de la variable volumen en función a las especies. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos también, cuando aparecen los resultados, tenemos otros iconos, como por ejemplo, nosotros podríamos cargar resultados de otro procesamiento anterior. Podemos guardar, bueno, ya hemos guardado ¿no? Podemos exportar en formato RTF, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos exportar. Entonces, vamos a ver, estamos viendo en formato RTF, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, en lo mismo, vamos a tener RTF, entonces acá. Y hemos dicho en ahí, ¿para qué lo hacemos el RTF? Para verlo en Word. Entonces acá tenemos, fíjense, en Word está ya el resultado, ¿no? En formato de texto enriquecido, ¿no? Entonces ya tenemos eso también en Word. Luego tenemos acá copiar, podemos borrar, podemos aumentar decimales, disminuir decimales, aumentar la tipografía, podemos imprimir, podemos hacer, aumentar los números para hacer presentaciones, pero lo más importante es esto último, que es generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados. ¿Para qué? Para hacer consultas. Entonces nosotros vamos a generarnos acá este resultado, lo vamos a convertir en datos. Bien, ahora está haciendo justamente, ya lo hizo ahí. Ahora lo vamos a guardar.
lo vamos a guardar, ¿no? Pero ahora como resultados, entonces ahora vamos a decir R forestal introducción parte 1, y acá lo vamos a colocar, ¿no? Simplemente vamos a colocar una palabra que diga resultados, ¿no? Son datos de resultados, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar resultados, ¿no? Entonces, guardamos, bien. Ahora ya está, también ya tenemos dos archivos, uno que es la base de datos de los resultados y la base de datos original, ¿no? Entonces, ahora nos vamos nuevamente a Infostat. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que nosotros podemos ordenar, ¿no? Podemos ordenar. Fíjense, acá tenemos una serie de elementos como colorear la selección. Yo podría decir, a ver, vamos a ver, lo que me interesa es la media. Entonces, puedo colorear. Vamos a colorear la media. Entonces, acá lo coloreamos. Bien, está coloreado la media. ¿Qué otra variable me interesa? Posiblemente quiera analizar el coeficiente de variación. También lo voy a colorear. Bien. Y si quiero, yo puedo elegir alguna otra medida descriptiva de esta variable volumen que me interese. Entonces, por ejemplo, podría ser asimetría, ¿no? Asimetría para ver si la curva se asemeja o no se asemeja al de una campana de Gauss, al de la curva normal. Entonces, acá nuevamente le vamos a dar un color. Bien, ahí tenemos los tres, ¿no? Entonces, ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, hemos coloreado las variables que vamos a analizar, ¿no? No son las únicas, podríamos seleccionar las otras, por ejemplo, el primer cuartil, el tercero, la mediana. Bueno, estamos viendo las que normalmente se utilizan más para describir una variable, ¿no? Entonces, acá tenemos agregar nueva columna, eliminar una columna, ¿no? Ordenar, ¿no? Renombrar, etcétera. Entonces aquí tenemos desactivar, activar, etcétera. Y aquí también podemos dar una descripción, ¿no? Nuestra descripción va a ser que la tabla, la base de datos, podemos colocar acá, corresponde, ¿no? A los resultados de la aplicación, del método del resumen estadístico, a la variable volumen. Bien, entonces esto lo guardamos y ya está ahí, ya está guardado eso, ¿no? Entonces acá cuando veamos vamos a ver a qué se refiere esta base de datos, ¿no? Bien, acá una de las cosas importantes es ordenar. Si yo quiero saber, a ver, vamos a ordenar, ¿no? ¿Qué vamos a ordenar? La media. Bien, de mayor a menor. Entonces, acá voy a ordenar de mayor a menor. Y digo, entonces, en función a la variable volumen y especie, nosotros tenemos que la variable 8 es la que presenta el mayor volumen de madera, con 4.13 metros cúbicos. Le sigue la especie Paquio, con 3.5 metros cúbicos, luego la especie Vivosi con 3.33 metros cúbicos, y en contraste, en el otro extremo, está la especie Coquino con solamente un volumen promedio de 1.54 metros cúbicos y Verdolago con 1.73. Eso es en función a una medida de tendencia central. Entonces, también puedo ahora, ¿no?, ordenar en función a la variabilidad del volumen, entonces también de mayor a menor. Entonces, ordenamos y ahora decimos el volumen, al coeficiente de variación del volumen, entonces decimos la especie yesquero blanco, es la especie que presenta la mayor variabilidad del volumen maderable con 57.6%. Seguido del cerebón, que tiene una variabilidad, un coeficiente de variación de 56.09, y finalmente en el otro extremo está la variable coquino, con solamente un coeficiente de variación de 32.43% y verdolago con 32.51%. Entonces, hemos de esta manera ordenado el coeficiente de variación y finalmente también pudiera querer ordenar la simetría de mayor a menor.
Entonces, aquí fíjense la simetría. Hemos dicho nosotros la simetría, los valores que están más cercanos a cero representan que tienen una mayor aproximación a una curva simétrica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos, en este caso, posiblemente nos convenga hacer al revés. Esto significa que nos convenga más bien la simetría ser de menor a mayor, ¿no? Entonces, acá podemos decir, la especie coquino es la que presenta una curva de distribución del volumen más cerca a una curva simétrica, ¿no? Porque tiene un valor de 0.18 y el cual es un valor muy próximo a cero, ¿no? En cambio, tenemos en el otro extremo la especie verdolago, que tiene una asimetría de 1.78, que es al final, ¿no?, la especie más alejado de cero hacia valores superiores. Por lo tanto, podemos decir que el verdolago es una especie que presenta una curva de distribución del volumen, ¿no?, con asimetría hacia la derecha, ¿no? Y también el 8 presenta lo mismo, una curva de distribución del volumen con asimetría hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso es importante también. Entonces, podemos decir, desde el punto de vista estadístico, si nosotros quisiéramos aplicar cálculo de probabilidades, aplicación de la teoría de probabilidades, la especie coquino es la que va a cumplir el requisito, es la especie que tiene más posibilidades de cumplir el requisito de que la curva de distribución del volumen presente una simetría, que es un requisito para poder aplicar todas las propiedades de los modelos teóricos de probabilidades. Bien, ese sería entonces el análisis que tendríamos de esta variable volumen, ¿no?, en cuanto a estadísticas. Después tenemos lo que son. Bueno, aquí también podemos guardar esto. Ahora podemos guardar y nos va a guardar entonces nuestros datos de los resultados. Y aquí tenemos ahora gráficos, ¿no? Nosotros tenemos gráficos y uno de los gráficos sumamente importantes es el histograma, ¿no? Entonces acá vamos a tener histograma, ¿no? ¿Qué hace el histograma? Nos calcula la distribución de la variable, cómo se distribuye en clases de volumen en este caso. Y entonces acá nosotros tenemos que seleccionar aquí en las ventanas a qué datos vamos a aplicar el histograma. A los datos originales, no a los resultados. Ahí están los datos originales. Entonces acá vamos a decir gráficos, ¿no? Histograma. Y ahora aquí nosotros decimos qué variable vamos a graficar, indudablemente el volumen, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos esto sin hacer una discriminación por especie, sino para los 2106 árboles, ¿cómo se distribuye el volumen? Entonces aceptamos, y fíjense, esta sería la distribución del volumen, ¿no? Entonces, la distribución del volumen es más o menos, se aproxima al de una J invertida, ¿no? Entonces empieza a tener acá, para estos volúmenes pequeños, mayores frecuencias, y a medida que va aumentando el volumen, las frecuencias cada vez van disminuyendo. Entonces va a tener más o menos esta forma, la distribución de la variable, el histograma de la variable volumen, ¿no? Entonces no es una curva simétrica, es una curva asimétrica hacia la derecha, porque nosotros podemos ver que hacia la derecha tenemos una cola más larga. Por lo tanto, también si vemos el conjunto de datos, presenta un coeficiente de asimetría que es mucho mayor que cero, ¿no? Bien, eso sería en relación al histograma, pero de los 2106 datos del volumen. Si nosotros queremos, podemos guardar ahora, fíjense, aquí tenemos un gráfico y aquí aparece también sus iconos de trabajo. Dice, guardar el gráfico, sí lo vamos a guardar. Entonces, acá lo vamos a guardar y este va a ser entonces el histograma. Entonces, aquí vamos a colocar histograma. Es el histograma, ¿no? Entonces, lo guardamos. Y entonces, ahora, va a aparecer ahí el histograma. Ustedes pueden ver ahí de color, hay un icono de color plomo con un puntito rojo y celeste. Entonces, estos son los iconos de los gráficos, Y eso tiene una extensión IGB,
que son los gráficos de Infostat. Bien, nuevamente volvemos acá. Y ahora nosotros podemos ir nuevamente acá, fíjense, podemos eliminar gráfico, podemos guardar gráfico como, y si queremos lo podemos guardar, aquí fíjense, lo podemos guardar, bueno, acá en la versión estudiantil no aparecen otras extensiones, pero en la versión profesional va a aparecer acá que uno lo puede guardar el gráfico en JPG, en TIFF, etc. Bien, entonces acá tenemos eso, el gráfico, ¿no? Y ahora podemos ir acá, donde nosotros vamos a ir a hacer un gráfico, pero vamos a hacer un gráfico del histograma, pero vamos a hacer acá las particiones. Fíjense, acá tengo yo una ventana que es variable, ya he seleccionado la variable volumen, y tengo acá la partición. Y en las particiones voy a colocar la especie, la especie. Ahora tengo acá la especie, ¿no? Entonces, aquí tengo 11 especies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 especies. Y ahora me va a hacer el gráfico de los histogramas, pero por especie. Entonces, vamos acá y aceptamos, ¿no? Y entonces tenemos acá los gráficos por especie. Entonces, este es el gráfico total, este es el gráfico de Coquino, mejor dicho, este es el gráfico del histograma de Vibosi, este es el histograma de Coquino, este es el histograma de Momoki, este es el histograma de Ocho, este es el histograma de Ocorosillo, este es de Paquió, de Cerebó, de Tajibo, de Verdolago, de Yesquero Blanco y finalmente de Yesquero Negro. Ahí están las 11 especies, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos guardar gráfico, ¿no? Entonces, podemos guardar, ¿no? Podemos guardar el gráfico también, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a guardar, ¿no? Y podemos poner entonces acá histograma, pero vamos a colocar, este histograma es por especie. Entonces, vamos a colocar aquí especie, por especie, ¿no? Entonces, guardamos, bien, y está guardado. Entonces, vamos a tener acá también el histograma, y aquí tenemos el histograma por especie, aquí, ¿no? Entonces, hemos guardado también ese gráfico, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces los histogramas, pero también nosotros tenemos acá, podemos cambiar, ¿no? Podemos ir cambiando varias cosas. Aquí tenemos el histograma del volumen, pero yo puedo darle un ajuste a la normal, puedo hacer un ajuste a chi cuadrado, puedo hacer un ajuste al modelo exponencial, puedo hacer un ajuste al modelo de Weibull, de Gumbel, de beta, de gamma, digamos, ya es una serie de modelos, pero normalmente nosotros lo que hacemos es ver si existe un ajuste a la normal, porque ese es un requisito para que nosotros podamos aplicar todas las propiedades de los modelos teóricos de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco acá la normal, fíjense ahora, lo que me está indicando acá, este es mi histograma de la especie yesquero negro y esta es la curva normal. Entonces, si el histograma que está de color verde sería más o menos similar al de la curva normal, entonces nosotros podemos decir que esta curva va a ser simétrica. Habíamos dicho que Coquino, por ejemplo, Coquino, vamos a ver dónde está Coquino acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver acá su normal. Entonces, esa sería la que se aproxima más, ¿no? Entonces, eso va a depender un poco de cómo es la distribución, el histograma de cada una de las variables. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, pero antes vamos a, bueno, para salir de esta sesión, una cosa importante, nosotros hemos ido guardando tanto el gráfico, hemos guardado los datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros cerramos, entonces nos va a decir, por ejemplo, la R forestal de introducción parte 1 ha sido modificado, ¿la quiero guardar? Sí, la guardamos. Entonces, esto también lo guardamos, este es el resultado. Bien, entonces ahora lo podemos cerrar Infostat, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a detener también nuestra grabación.